Entonces vamos a ver el electromagnetismo. Ok, entonces el electromagnetismo se va a dar cuando en dos cargas eléctricas, supongamos que tenemos una carga Q1 y yo tengo otra carga Q2, que ambas sean positivas. Sabemos que por electrostática, entre estas dos cargas que están en reposo, va a existir una fuerza eléctrica entre las dos, ¿cierto? Cuando además estas cargas presentan movimiento, es decir, su intervelocidad, ¿qué implica? Que la carga va a estar en movimiento tanto Q1 como Q2. Por lo tanto, ya estamos hablando que estemos en un sistema de flujo de corriente, es decir, estamos en electrodinámica. Cuando sea este caso, producto de su movimiento, la interacción entre las dos cargas también se va a formar una fuerza entre ellas, pero esta fuerza ya no va a ser del tipo eléctrico. Esta fuerza ya va a ser una fuerza del tipo magnético. Por lo tanto, cuando hablamos de electricidad, no podemos separar a lo que viene siendo el magnetismo de la electricidad. De hecho, se tienen que conjuntar, porque en la realidad sí funcionan de manera codependiente. Por lo tanto, cuando hablamos de electromagnetismo, implica que las cargas están en movimientos y van a estar siempre sujetas tanto a una fuerza eléctrica como a una fuerza magnética. Es decir, también van a formar un campo magnético, ¿sale? Y de aquí vamos a ver el experimento de Oersted. Oersted fue el que realmente se dio cuenta que cuando se circula una corriente a través de un conductor, se está generando campos magnéticos. Es decir, en su experimento el que hizo, él coloca una batería coloca un conductor para verificar que existe corriente sobre el conductor. En algunos diagramas, dependiendo la época o la fuente que ustedes tengan, van a ver que aquí ponen un amperímetro. Tenemos un circuito abierto. Y coloca sobre el conductor y alineado de norte a sur, sur-norte, como quieran verlo, una brújula. Es decir, aquí debajo del conductor y una brújula. Aquí lo vamos a orientar de norte a sur. Por consiguiente, esta parte de la brújula tiene que ser de color rojo.
Establece el sentido de la corriente. Recuerden que hay dos sentidos de corriente, que puede ser convencional o real. Y entonces, cuando él cierra el circuito, ¿qué es lo que sucede? Empieza a circular la corriente a través del conductor, el amperímetro empieza a marcar y la aguja se desplaza. Es decir, ahora la aguja va a estar en esta posición. Es decir, se desplazó 90 grados con respecto a quién, a la dirección del flujo de la corriente. Y con esto él se da cuenta que existe una fuerza de carácter magnético que hace que la aguja se desvíe. Obviamente, primero se orienta en función del campo magnético de la Tierra y el momento que hace circular la corriente por el conductor cerrando el circuito, el campo magnético generado por quién, por la carga eléctrica que está circulando a través de quién, el conductor, es mucho más fuerte que el terrestre, por lo tanto hace la desviación de la aguja, es decir, de la brújula. ¿Sale? Con eso entonces tenemos que definir lo que es la fuerza magnética. Y la manera de definirla fue como lo vimos en la clase pasada, en función de quién, de la regla de la palma de la mano derecha. Básicamente, voy a redibujar los tres vectores que hacen relación a quién, a la fuerza magnética. Ya sabemos que entonces este va a ser el vector de campo magnético, este va a ser el vector de velocidad y este va a ser el vector de fuerza magnética. Y también dijimos que el ángulo de interés va a ser el formado entre el vector de quién, de campo magnético y el vector velocidad. Todo va a estar dependiente de que en el origen exista una carga que pueda ser positiva o negativa. ¿Cierto? Ok. En función de esto, vamos a sacar tres relaciones. Primero tenemos que notar, o se nota que el vector de quién, de fuerza magnética, siempre va a ser perpendicular a los vectores de quién, el vector de campo magnético y también va a ser perpendicular al vector de velocidad. ¿Cierto? Después, ¿cómo va a ser la relación entre los tres vectores en función de sus cantidades físicas? Vamos a tener que la fuerza va a tener una relación ¿con quién? Primero, con la carga. ¿Eso qué implica? Si yo tengo mayor cantidad de carga, ¿qué va a pasar cuantitativamente con la fuerza? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Pregunta. Aumentar. Es correcto. Es la primera relación. La segunda relación que vamos a tener va a ser, ¿con quién sería? ¿Vector de campo magnético o vector de velocidad? Pregunto. ¿Alguien que diga? Velocidad, ok, velocidad. ¿Por qué velocidad?
Pues yo me guié por la gráfica que hizo. Entonces, Okay. ¿Qué implica si la velocidad aumenta? ¿Aumenta la fuerza? Si analiza el vector velocidad, yo pude haber puesto en la parte de arriba, en lugar de que sea el vector de corriente eléctrica, pude haber puesto un vector de ¿quién? De velocidad. Al tener que una mayor cantidad de velocidad o de flujo de carga a través del conductor, ¿qué va a implicar? Que va a aumentar ¿quién? La cantidad de fuerza, ¿cierto? Y la última relación, ¿quién sería? ¿La fuerza con quién? Aquí no pongo vectores porque lo estoy poniendo en función de cantidades escalares, es decir, cuantitativamente. ¿Cuál sería la última relación? Pregunto. Con el campo magnético. Ahora respóndeme. Los problemas que hicieron de flujo magnético y de inducción, campo magnético, de inducción magnética, campo magnético y densidad magnética, densidad de flujo magnético, ¿cómo se presentaba o cómo se comportaba el valor de campo magnético? ¿Variable o constante? variable. Variable. Era variable cuando lo calculaban su valor como tal, pero cuando calculaban en función de que la superficie rotaba, siempre ustedes tenían la variable del campo magnético, pero siempre el valor era el mismo, no cambiaba. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que recuerden que el campo magnético viene en función de ¿quién? De un imán, ¿cierto? Entonces, si siempre vamos a tener un imán, implica que siempre va a ser constante. Es decir, para que esto pudiese variar, que sí va a variar porque va a depender ya del flujo que se tenga aquí como tal en la corriente, y lo que va a determinar esa variación va a ser en función de ¿quién? De la superficie, qué tanto sea permeable a través de ¿quién? De las líneas de flujo del campo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese ángulo, ¿quién me lo va a dar? Ese ángulo es este, que va a determinar precisamente la posición de algo que yo tenga entre estos dos vectores, y en función de eso yo voy a tener una mayor o menor cantidad de ¿quién? El campo magnético. Exacto. Por lo tanto, aquí tendría que ser ¿quién? Teta. Y entonces, ¿cómo sería la relación entre lo que escribimos aquí abajo? Pues estamos de acuerdo que la fuerza es proporcional a quién? A la carga, la fuerza es proporcional al vector velocidad, o la velocidad en este caso, y la fuerza es proporcional a quién? Al ángulo. Eso matemáticamente, si lo escribiéramos, nos quedaría que la fuerza, ¿entre quién? Entre la carga, la velocidad, y como vimos en los modelos matemáticos de inducción magnética, sabemos que el ángulo está dado por ¿quién? Por el seno de teta. Y entonces sí, esto va a ser igual a inducción magnética, densidad de flujo magnético o campo magnético. Esto se considera entre comillas constante. Una vez que las variables, todas las variables están fijas, el campo jamás va a variar, siempre va a ser el mismo. ¿Vale? De tal manera que ya sabemos que esto se va a medir en Weber sobre metro cuadrado y también puede ser teslas. Si quisiéramos conocer entonces la fuerza magnética, que es el tema, tendremos que despejarlo, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿quién? Al campo multiplicado por ¿quién? Por la carga, la velocidad y el seno del ángulo, ¿cierto? Sabemos que la fuerza se va a medir en newtons, pero aquí vamos a encontrar un nuevo conjunto de unidades de medida. ¿Sale? ¿Cuáles serían? Para esta es transparente, prácticamente viene siendo teslas, puede ser conos, puede ser metros sobre segundo. Pero aquí, ¿qué es lo que sucedería para este caso? Para este caso, si yo quisiera únicamente hacerlo en función de las unidades de medida, tendría que poner que la fuerza se mide en ¿quién? En newtons. La carga se mide en coulombs. La velocidad en que se mide metros sobre segundo. Y sabemos que el seno de teta pues, es adimensional. Esto
Como sabemos que es campo magnético, al final nos tiene que dar Tesla, ¿cierto? ¿Cómo hago para brincar de esto o de este conjunto de unidades de medidas que tengo para que pueda representar un Tesla? ¿Qué hago? ¿Qué descompongo o qué compongo? Si se dan cuenta, lo que circula a través del conductor es corriente eléctrica. La corriente eléctrica sabemos que se mide en ¿quién? En amperes, ¿cierto? Y los amperes en términos de carga eléctrica, ¿a qué es igual? Carga sobre tiempo. Así es, que siempre por un sobre segundo, ¿cierto? Entonces, aquí, de este modelo matemático, tengo que es Coulomb, metros sobre segundo, descompongo la velocidad. Entonces, ¿eso qué me queda? Me queda entonces que sigo teniendo newtons, Coulomb sobre segundo para que me dé ampere, multiplicado por metro. Entonces, sería aquí en Newton sería Newton, Coulomb sobre segundo es un ampere, multiplicado por metro. Y esta es la nueva relación de unidades de medida que conforman, que es igual a un Tesla. A partir de este momento, cada vez que vea Newton sobre ampere metro, eso equivale a un Tesla. ¿Sale? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ok. Listo. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar precisamente esa carga en movimiento. Les voy a compartir una imagen. Y partimos entonces de estas dos imágenes que ustedes ya conocen. Sabemos que automáticamente ve la representación de quién. De cruces o puntos se hace referencia a quién, a un campo magnético. Sabemos que de este lado es un campo magnético quién, entrante, y de este lado es un campo magnético quién, saliente, ¿cierto? Si vemos aquí, esta línea discontinua representa que tengo una carga que viene del espacio y de pronto se ve envuelta por la región de quién, de un campo magnético, ¿sale? Automáticamente por regla de quién, de la mano derecha, y considerando que es una carga positiva, sabemos que el vector de velocidad está orientado hacia la derecha, el vector de fuerza magnética está orientado hacia arriba, y el vector de campo magnético va hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? ¿Qué implicaría? Que la trayectoria de la partícula vendría siendo sobre la horizontal. El momento que entra a la región de quién, del campo magnético, tiene que sufrir quién, una desviación. ¿De qué va a depender? ¿Qué tanta se hace esa desviación? Del vector de quién, de fuerza magnética, en función de la intensidad del campo magnético, ¿vale? Por lo tanto, si lo viéramos, viene la partícula, viene la carga, y tendría que ser una pequeña quién, desviación. Ojo, aquí está el caso de una carga positiva, un protón. Tenemos este caso. ¿Cuál es la diferencia? Que el campo magnético es saliente al plano y que ahora la carga viene desde un punto en el espacio hasta una región de quién, de campo magnético, y mi carga como es positiva. ¿Qué es lo que implica? La clase anterior vimos que la regla de la palma de la mano derecha, utilizamos la mano derecha. Siempre que ocupemos la mano derecha, estamos haciendo referencia a quién, a una carga positiva. Cuando se trate de una carga negativa, vamos a emplear la mano izquierda, tal cual como empleamos la derecha, ¿vale?
Y entonces, en función de eso, o en función de quién, de la regla de la palma de la mano derecha, pero cambiando la mano ahora por la mano izquierda, porque se trata de una carga negativa, nos queda entonces que el campo magnético es saliente de quién, de la pantalla. Y la fuerza va hacia la derecha. Por lo tanto, tengo que girar mi mano hacia la derecha para que la palma quede viendo hacia la derecha. Y entonces automáticamente el vector de velocidad va hacia abajo. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, bueno. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, vamos a hacer un problema. ¿Me comparto? Tenemos un problema, es del libro Depends, 29.7, y dice, un protón con carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs se inyecta de derecha a izquierda en un campo magnético de 0.4 teslas, dirigido hacia la parte superior de una hoja de papel. Si la velocidad del protón es de 2 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo, ¿cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza magnética sobre el protón? Traten de realizarlo. Quiero dos cosas. La primera, el valor numérico, y segunda, la representación gráfica. Por favor, háganlo. ¿Estuvo? Profesor, tengo una duda. ¿La velocidad en la notación científica es por 10 a la menos 6 o por 10 a la 6? 10 a las 6, aquí hay un error. A ver, déjame verifico. Es por 10 a las 6, hay un error. Déjame lo corrijo.
Uy, se ve. Espera. Gracias, ya lo corregí. Profesor, yo ya lo tengo. ¿Sí? ¿Cuántas? 1.28 por 10 a la menos 13 newtons. Ok, es correcto. ¿Y cómo queda el sentido de la fuerza magnética? Sería entrante, porque quedaría la carga, el vector de la velocidad iría de derecha a izquierda, el vector Ok. campo magnético hacia arriba, y entre ellos dos quedaría el vector fuerza magnética, que sería entrante. Ok, está bien, es correcto. Gracias. ¿Alguien tiene dudas en ese problema? Yo, profesor, ¿Cuál es la duda? no entiendo muy bien lo que se tiene que hacer. No entiendo Ok. cómo. Bueno, primero vamos a sacar los datos del problema, ¿sale? Tenemos que un protón y nos da la carga del protón. Entonces vamos a apuntar aquí el valor de la carga. La carga es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cierto? Seguimos leyendo. Dice, se inyecta de derecha a izquierda en un campo magnético. Es decir, mi campo magnético, lo voy a poner aquí, va de derecha a izquierda. Por lo tanto, derecha a izquierda, está por acá. Seguimos. Y nos da el valor del campo. El valor del campo es igual a 0.4 teslas. Y dice que va dirigido ¿hacia dónde? Hacia la parte superior. Entonces, aquí borro. Dice que mi campo va hacia la parte superior. Y me regreso. Se inyecta derecha a izquierda en un campo. Entonces, ¿esto de qué se inyecta? ¿Corresponde a quién? Al vector velocidad, ¿cierto? Entonces, mi vector velocidad va de derecha a izquierda, por lo tanto va hacia acá. Listo. Pues dice dirigido hacia la parte superior de la hoja de papel. Si la velocidad del protón es de 2 por 10 a las 6 metros sobre segundos, entonces tengo ya la velocidad. Y me pregunta que cuál es la magnitud y el sentido de la fuerza, por lo tanto me está pidiendo el valor de quién, de la fuerza, y me dice que su sentido. Bueno, voy a poner sentido. Que al final solo me pregunta dos cosas, me pregunta si va a ser entrante o me pregunta si va a ser saliente. ¿Sale? Ok, ya con estos dos vectores, yo tendré que ver cómo voy a hacer la representación de quién, de mi problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica primero? Que el vector de velocidad va hacia dónde? De derecha a izquierda. Como es una carga positiva, porque me dice que es un protón, voy a utilizar la mano derecha. Entonces pongo la palma de la mano derecha, primero ubico el vector de velocidad, que va hacia dónde? De derecha a izquierda, por lo tanto el pulgar tiene que apuntar hacia la izquierda. Y automáticamente mis dedos del campo magnético tienen que ir hacia arriba. Por lo tanto, yo tendría, este caso, tendría un círculo, que ese va a ser ¿quién? La fuerza magnética. Hacia arriba voy a tener un vector, y ese vector es mi campo magnético.
entonces voy a tener hacia la izquierda el vector ¿quién? Velocidad. ¿Cierto? Vuelvo a colocar mi mano y me doy cuenta que entonces que el pulgar va hacia la izquierda, el campo va hacia arriba de la pantalla. Entonces, ¿cómo me queda la dirección del vector de fuerza? Como la palma está tocando la pantalla, implica que es ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿está de acuerdo? Entonces, aquí tendría que poner X, porque es entrante. Por lo tanto, el primer punto de mi problema ya lo tenemos, que sabemos que es ¿quién? Entrante. Este es el problema. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular el valor de la fuerza. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza va a ser igual a ¿quién? El vector o la cantidad de ¿quién? El vector del campo magnético multiplicado por ¿quién? Por la carga multiplicado por la velocidad y el seno de ¿quién? Y el seno del ángulo. Pregunta es, ¿qué ángulo tienen tanto el vector de campo como el de velocidad? Son perpendiculares en este ejemplo, por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? A 90, y sabemos que el seno de 90 tiende a 1. Por lo tanto, reescribo y mi fuerza magnética va a ser igual a ¿quién? Al campo magnético multiplicado por la carga multiplicado por ¿quién? Por la velocidad. ¿Qué me queda hacer? Sustituir. Sabemos entonces que el valor del campo es igual a 0.47. Son teslas. Esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? O el valor de la carga, que es igual a ¿cuánto? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por último, multiplicado por el valor de ¿quién? De la velocidad, que es igual a 2 por 10 a la 6 metros sobre segundos. ¿Sale? Entonces, ¿eso que nos va a dar? Por ahí me habían dicho el resultado, déjenme lo calculo. Sí, bueno. 1. Ajá, ¿cuánto? Ya no escuché. Bueno, luego. 1.28 por 10 a la menos 13 newtons. ¿1 punto qué? 28. Gracias. Por 10 a la menos 13 newtons. ¿Sale? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Sale? ¿Sí? ¿Lo claro? Sí. En la sustitución de los valores en la fórmula, que no es nada más 0.4, es que usted puso 0.47 Tesla. Ok, sí, me equivoqué. El problema es que aquí, este Tesla lo voy a ver como 7. Son Teslas y sí tienes razón. Gracias. ¿Está listo? ¿Sí? Sí, ¿Lo profesor. das? Vale, entonces hacemos otro. Sí, sí. Tengo una duda. No logro entender bien por qué es entrante o saliente. O sea, sí entendí cómo tenemos que poner la mano y todo, pero ya no entendí por qué es entrante o saliente. Ok, perfecto. Bueno, si dices que sí entendiste lo de la mano, entonces estás de acuerdo que esta representación gráfica la vamos a poner con la mano. Pues, ¿qué tendrías que hacer? Toma tu mano derecha y extiende todos los dedos, de tal manera que te quede una especie como de L. Entonces, vas a ubicarla en la pantalla de tu computadora, en donde el pulgar va a estar sobre el vector de velocidad y tus 4 dedos van a estar hacia arriba y sobre la orientación del vector de ¿quién? De campo. Pues tú tienes prácticamente la mano pegada a tu pantalla. Entonces, en la palma, que es la que está tocando tu pantalla, imaginariamente tú vas a tener un vector que está atravesando tu mano. Y sabemos que el sentido de la palma, es decir, la palma vendría siendo el punto y el dorso de la palma viene siendo la X. Entonces, si lo ves como si fuera una flecha, ¿qué implica? Que la punta que está en la palma de tu mano, que está pegando hacia la pantalla, está entrando hacia ¿quién? Hacia la pantalla. Por lo tanto, tú estás viendo el dorso de tu mano.
Si haces la analogía con la pluma o con la flecha, estarías viendo la X de quién? De la flecha. Es decir, estarías viendo la cola de la flecha. Lo cual implica que esa flecha está entrando ¿hacia dónde? Hacia la pantalla. Por eso le ponemos la X y por eso estamos diciendo que es entrante al plano. ¿Quién es el plano? Pues vendría siendo la pantalla. A eso se refiere. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a hacer otro, no sé que me lo copió. Profesor, pero en sentido solo se refiere a eso, entrante o saliente y ya. Sí, sí, y me regreso, espérame, déjame lo copio y me regreso. No creo que haya problema, pero bueno, nada lo voy a aclarar. Ok, ya me regresé. Ojo, cuando hablamos de vectores, entre sus características principales tenemos 4, pero nos interesa en este momento 2. La primera, ¿cuál es? La orientación o la dirección. Cuando hablamos, mejor dicho, la dirección, corrijo, estamos hablando de dirección y de sentido. Sentido es sinónimo de orientación, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de dirección y vamos a hablar de sentido. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando que este vector que es velocidad, su dirección es sobre el eje Y y puede ser tanto positiva como negativa. ¿Cómo vamos a ver si va a ser positiva o negativa? De acuerdo a su sentido, ¿sale? El sentido es hacia dónde se está dirigiendo, es decir, la orientación. Para este vector, esta es la orientación, que va hacia dónde? Hacia la izquierda. Para este vector, que es el vector de campo, su dirección es sobre el eje y este puede ser positivo o negativo. ¿Quién me va a decir hacia dónde va? Obviamente, hacia dónde apunta la flecha, apunta hacia arriba, por lo tanto sería ¿quién? Con sentido positivo o con sentido hacia arriba. Tengo de manera tridimensional otro vector que vamos a pensar que es el vector z. En este caso, el vector es ¿quién? El vector de fuerza, ¿cierto? Y que puede ir hacia adentro de la pantalla o hacia nosotros, es decir, hacia nuestras caras, ¿cierto? En ese punto podría ser positivo o negativo. ¿Cómo es este caso? El caso es que va hacia adentro, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, sería negativo. ¿Sí queda claro? Sí, y los vectores los podemos acomodar en el plano que queramos indistintamente, ¿verdad? Así es. Normalmente, si tú lo vas a dibujar, el plano vendría siendo pues tu hoja de tu libreta o tu libreta. Aquí, como yo le estoy explicando en la pantalla, pues el plano sería la pantalla. Ah, ok. Gracias. De nada. Entonces, déjame hacer otro. Dice, siguiente, otra página. Ok, vamos a hacer el siguiente. Dice, una partícula alfa de 2 electrones se proyecta en un campo magnético de 0.12 teslas con una velocidad de 3.6 por 10 a la 6 metros. ¿Cuál es la fuerza magnética sobre la carga en el instante en que la dirección de su velocidad forma un ángulo de 35 grados con respecto al flujo magnético? ¿Sale? Traten de hacerlo, por favor. Profe, una duda. Sí. ¿El magnético qué nos refiere a la letra phi? ¿Cómo? ¿El flujo magnético qué nos representa con la letra phi? Sí, a ver. ¿Cuál es la fuerza magnética sobre la carga en el instante que la dirección de su velocidad forma un ángulo con el flujo? Sí, está bien. Sí, y si se representa con letra phi. No entiendo cuál es la pregunta. ¿No sería en el problema en vez de flujo magnético con el campo? A ver, déjame checar.
es el 8. Es que bueno, la analogía que estábamos viendo es el ángulo de formación del campo magnético y la velocidad. Sí, es correcto, ya chequé en el libro y está bien redactado, pero recuerda que bueno, lo que está diciendo el autor es esto. Tenemos aquí, bueno, ¿cómo te lo explico? Fuerza magnética, velocidad. Ok, entonces tenemos 3x. Entonces déjame te lo dibujo. Tenemos esto. ¿Sale? Sabemos que esta es la velocidad. Y ese es ¿quién? El campo. ¿Verdad? Pero sabemos que ¿quién? Que el ángulo que nos está pidiendo es este. ¿Estás de acuerdo? Y también sabemos que hablando de campo magnético, y lo voy a poner igual con negro, nos lo está representando únicamente este vector, ¿sale? Pero este vector en realidad es un conjunto de vectores. ¿Por qué? Porque el campo magnético es un conjunto de quién, o es el conjunto de quién. Lo voy a poner por aquí. Es el conjunto de n cantidad de líneas de quién, de flujo magnético. ¿Vale? Recuerda que ese conjunto de líneas se le conoce como densidad de flujo, campo magnético o inyección magnética. Por lo tanto, si yo tomara únicamente mi vector de quién, de campo magnético y quiero conocer el ángulo con respecto a la velocidad, otra manera de decirlo es con el flujo magnético, porque ese mismo vector representa cualquiera de estas líneas. Simplemente es eso. ¿Cómo lo podemos ver? Tal vez para que te quede un poco más claro. Recuerda que la unidad de medida de quién, la densidad de flujo magnético, campo magnético o inducción, ¿son quién? Son Webers. ¿Sobre quién? Sobre metro cuadrado. Eso implica que tú tienes una superficie y que estás contabilizando todas las líneas que entran quién en ese espacio. Y todo eso lo estamos representando para el valor de quién, del campo magnético, únicamente como un vector. Es por eso. Ok, ¿sí? Gracias, Rafa. Sí, está bien. De hecho, lo que le faltó al problema fue el símbolo de grados. Pero bueno. ¿Alguien ya lo tiene? Profe, ¿sería 4.9 por 10 a la 5? No, por 10 a la menos 5. No. Profe, a mí me dio menos 7.929 por 10 a la menos 14. ¿Pero por qué menos? Porque es un electrón. Ajá. Recuerden que esta representación que estoy aquí señalando está diciendo que son dos quién, dos electrones, pero cuando viene antecedido por quién, por el signo menos, en realidad me dice que son quién, dos protones. Ah, sí. Entonces 7.929 por 10 a la menos 14. Ok, sí es correcto. Profesor, ¿podría explicar el ejemplo? Es que no entiendo. Ok, ahí voy. Los electrones. Antes de explicarlo, ¿alguien hizo la representación gráfica? ¿Cómo le quedó?
¿Quién me la platica? ¿Alguien? Bueno, es que yo solo hice como el plano y donde está el vector B le puse ahí el 35 grados, pero no he hecho el de la mano derecha. Ok, por favor, no, quiero ver cómo lo están visualizando. Mientras voy sacando los datos del problema, dice que una partícula alfa de 2 electrones y son protones, eso viene representando mi carga. Entonces lo voy a poner aquí, más 2 electrones, esto es igual a ¿quién? A 2 que le voy a poner de esta manera, y que esta es una carga, ¿sale? Entonces la carga va a ser igual a ¿quién? A 2 multiplicado por ¿quién? Me voy a elevar una carga que es 1.6 por 10 a la dimensión del Coulombs, ¿cierto? Después que tengo el valor del campo magnético, que es igual a 0.12 teslas, tiene una velocidad de 3.6 por 10 a las 6 metros sobre segundo. Y nos pide que calculemos la fuerza magnética cuando su ángulo es igual a 35 grados con respecto con el flujo magnético. Entonces vamos a hacerlo numéricamente. Como nos pide fuerza, sabemos que la fuerza magnética va a ser igual a ¿quién? Al campo magnético multiplicado por la carga, multiplicado por la velocidad y por el seno del ángulo. ¿Cierto? Sustituimos y entonces nos quedaría que la carga va a ser igual a, son 2 protones, por lo tanto es igual a 2 por el valor de la carga de cada protón multiplicado por ¿quién? Por el campo. De hecho faltó el campo, déjenme recorrerlo. Primero el campo, que se va a 0.12. .12 teslas. Y esto lo voy a poner en paréntesis. Cheques para que se entienda mejor. Después esto va a ser multiplicado por velocidad, que es igual a 3.6. ¿Vale? Y multiplicado por ¿quién? Por el seno, que es igual a 35.
Entonces, esto es fuerza. La fuerza sería igual. Entonces lo hago. Pero ya teniendo, ¿cuánto le dio? ¿7 qué? Punto 929 por 10 a la menos 14. ¿Punto qué dijiste? ¿929? 929. Ahí no hay problema, no hay que meterlo todo en la calculadora. Y la representación, si se dan cuenta, el problema no nos dice realmente nada para tener en referencia. Al menos tenemos que tener la ubicación y el sentido de dos vectores. Cuando eso suceda, como sabemos que la carga es positiva, lo ponemos en función de eso. Entonces, ¿qué implica? Implica que yo voy a tener un vector de este lado, otro vector de este lado, y entonces aquí voy a tener como entrante, voy a tener en X, perdón, en θ, el vector de aquí en fuerza, ese sería el vector de campo, y ese es el vector de velocidad. ¿Cierto? Ok. Entonces, sabemos que en este caso, poniendo la mano derecha, la fuerza tendría que ser entrante. Y solo tenemos que indicar el ángulo de ¿cuánto? De 35 grados. ¿Con respecto a quién? Al vector de ¿qué? De campo. Por lo tanto, en realidad, me quedaría más o menos así. ¿Vale? ¿Dudas? Ese sería el ángulo. Profe, Sí, sí. ¿qué había dicho sobre la carga para hacer la representación? Voy, me peleo con el círculo, ya está. Para hacer la expresión de la carga, sabemos que aquí, en el origen de esto, es decir, ¿dónde está? Aquí indicaría que está la carga. Para hacer la representación de la carga, únicamente tendré que ponerle una Q. Aquí yo podría tener, bueno, una Q. Y ya, estoy indicando que mi Q está en el origen y también en mi origen estoy indicando que es el vector fuerza magnética y que está entrando. ¿Vale? Ese sería el vector velocidad, que realmente está en esta orientación. Esta es la orientación real. ¿Y ese vector de quién? De campo. ¿Vale? ¿Sí se entendió más o menos? Sí, gracias. Ok. Bueno. Profe, Sí, dígame. una duda. El signo que tenga la fuerza, en dado caso que sea negativo, ¿puede determinar si es entrante o saliente? O sea, ¿ese signo puede considerarse físico? Así es. Recuerda que como tal fuerza no hay negativa, al igual que velocidades. Lo único que te puede indicar en el caso de una velocidad es una reducción o cambio de dirección de la misma, y en fuerza es lo mismo. Lo único que te puede cambiar, te puede indicar es el cambio del sentido de la misma o que te redujo. Para este caso sería cambio de sentido. Entonces, cuando son positivas, la dirección de la fuerza es entrante y cuando es negativa es saliente. Sí, se podría considerar así. Ok, gracias. Nada. Pero ojo, o sea, tendrías que leer bien el contexto o habría que checar el contexto del problema. Porque uno puede ser en función de la dirección y otro puede ser en función de su cantidad. ¿A qué me refiero en función de su cantidad? Y hago como referencia el campo magnético.
Para X problema puedo tener un campo magnético con una ganancia y en ese mismo problema, considerando con otro factor o en función de otra cosa, puedo tener una reducción de ese campo. ¿Sale? Cualquiera de los dos funciona. Básicamente, como son vectoriales, se van a decir en función del cambio de dirección, pero muchos pueden también hacer referencia a una reducción de la cantidad escalar de uno de ellos. ¿Sí? Ok, gracias, profe. De nada. Vale, entonces, porfa, ahorita hagan, y llevamos el 8, hagan por favor hasta el 8, déjenme ver. Hagan hasta el 11, porfa. Hagan el 9, 10 y 11 de su libro de Tipens. Quien no tenga libre, el libro de Tipens en campus virtual, ahí está el capítulo 29. Por favor. De esos tres problemas, valores cuantitativos y la representación gráfica, por favor. Profe, perdón, ya me revolví. Sí, dígame. Cuando el campo es entrante es negativo y cuando es saliente es positivo, ¿o es al revés? Sí, a ver, te lo voy a poner así. En esta misma figura, Ajá. es el vector de campo, ¿cierto? Ajá. Aquí te dice que es hacia arriba, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, todo lo que es hacia abajo, en función del campo, aquí sería negativo. Lo mismo pasa con quién, con el vector de velocidad. Hacia la izquierda viene siendo quién, negativo, y todo lo que es hacia la derecha va a ser quién, positivo. Ajá. Ya dependiendo tú cómo lo vayas a hacer, va a ser esa función positivo o negativo. Hablando de la fuerza, si tú pones la palma de la mano derecha, hacia arriba la fuerza va a ser ¿quién? Positiva. Y hacia abajo va a ser negativa, pero lo estás viendo así en función del eje X. Si esa misma mano tú la rotas y pones la fuerza ahora en la horizontal, implica que tu palma está viendo hacia la izquierda y el dorso de tu palma está viendo hacia dónde, hacia la derecha, en esa derecha positiva. Ahora, en este caso, ¿qué implica? Que la mano está en la pantalla, es decir, la palma está pegada a la pantalla. Por lo tanto, ¿qué implicaría? Que hacia adentro sería ¿quién? Negativo, y hacia afuera sería ¿quién? Positivo. Ah, ok, gracias. De nada. Todo va a depender de la orientación que le des y sobre qué eje. Profe, ¿cuál dijo que íbamos a hacer? Van a ser el 29.10, por cierto, el 29, se hicimos el 8, 29.9 hasta el 29.11, son tres problemas, 9, 10 y 11.
Sí. Porque, bueno, da igual si representamos el resultado con la letra mu y sin la letra mu. No. ¿En qué ejercicio? El 9, ¿En 10? 9, 9. No, no tienes que hacerlo con espérame, tú te refieres a la unidad de medida, o sea, en lugar de que pongas micro, o sea, 10 por, X cantidad por 10 a la menos 6 que pongas nada más mu, teslas. Ajá. Sí, sí es correcto, no hay problema. Profe, en la regla de la mano izquierda, la dirección de los tres vectores cambia a la opuesta de la mano derecha, ¿verdad? Sí. De hecho, los que cambian únicamente es quién, el vector quién. Velocidad, no, el fuerza sigue el mismo. Cambia únicamente quién, el de velocidad. Si quieres me regreso para que lo chequemos acá, mira. Aquí tenemos, ambos son con la mano derecha. Perdón, ambas son con la regla de la palma de la mano derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ocupas físicamente la mano derecha porque es una carga positiva. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es apuntar hacia la pantalla tus dedos de la mano derecha y después tienes que rotarlo, girarla hacia la derecha para que tu pulgar quede apuntando hacia la derecha, tus dedos de la mano hacia la pantalla y la palma queda viendo hacia el techo, ¿cierto? Después, en esta cambia, que aquí el campo ya no es entrante, ahora va a ser saliente. Al ser una carga negativa, tienes que ocupar la mano izquierda, que es lo que vas a hacer ahora. Tus puntos, que vienen siendo las puntas del vector del campo, están apuntando hacia tu cara. Después, la velocidad dice que va hacia abajo, por lo tanto tienes que rotarla para que tu pulgar quede hacia abajo, ¿cierto? Y ahora vas a poner la cara de la palma queda viendo hacia la derecha, que es el vector de fuerza. Si tú haces la misma analogía con quién, con tu mano derecha, es decir, tienes tus dos manos extendidas y apuntando hacia tu cara, si te das cuenta, ahí sí el que cambió fue el de quién, el de la fuerza, y se mantienen siempre orientados lo que viene siendo velocidad y campo. Ahora toma tus dos manos con las palmas tendidas y las dos viendo hacia arriba. Ahí cuál se invirtió, únicamente se invirtió el de la velocidad, ¿cierto? Ahora tú rota tus palmas que estaban viendo hacia arriba y pon los pulgares encontrados. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál cambió? Únicamente cambió el de velocidad. El de campo y el de fuerza sigue siendo lo mismo. ¿A qué voy? Va a ser con respecto a tu problema, cómo lo voy a orientar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. De nada. Profe, en la 9 sería saliente. En la 9, déjame checarlo. Ya, es hacia adentro.
Pero el 9 te está pidiendo la dirección de la velocidad, el sentido, la magnitud y la dirección de la velocidad. Ok, te pide el sentido de la velocidad, ¿cierto? No de la fuerza, porque de la fuerza te lo está dando. Dice, bueno, ahorita déjame ver, pongo acá. Déjame copiar. En la 9, entonces, el campo sí sería, le pondríamos un valor negativo, ¿no? Porque ahí sí es un electrón. 9, dice, ajá, es un electrón, es negativo, es correcto. Ok, ejemplo pego. Aquí me preguntó del 9, este es el 9. Y vamos a explicar cómo está lo del sentido. Ok, dice que un electrón se mueve a una velocidad, forma una 90 al norte de un campo magnético dirigido hacia el este. Entonces, hacia el este, yo tengo un campo magnético. Electrones tienen una fuerza dirigida hacia dentro de la página, entonces aquí yo voy a tener la fuerza ok, ¿cuál es la magnitud del campo de la dirección de la velocidad? Ok, ¿qué vector me falta? Me falta el vector velocidad. Vuelvo a leer, un electrón se mueve a una velocidad formando un ángulo al norte del campo magnético. Este es mi campo magnético, el norte sería arriba, entonces yo tendría velocidad, a ver, un electrón se mueve a una velocidad tanto como un ángulo de 60 al norte de un campo dirigido hacia el este, que ya está el este, el norte está aquí, dirigido hacia el centro de la página, ok. Listo, ok. ¿Qué tendría que hacer? Primero tengo que ubicar con la regla de la plana derecha, cuál va a ser la dirección del vector de velocidad. Ya tengo dos vectores de referencia. ¿Cuál es el primero? Mi vector de quién? Del campo magnético que va hacia la derecha. Después, yo tengo quién? Mi vector de fuerza, que me lo indiqué, me indico. Vector de fuerza magnética que va hacia adentro del plano. Verifico. Una fuerza dirigido hacia adentro de la página, correcto. Y está diciendo que es un electrón, por lo tanto voy a ocupar la regla de la palma de la mano derecha, pero utilizando la mano izquierda. Entonces tengo que ubicar primero tanto el vector de fuerza magnética y el vector de campo magnético en mi plano, que implica que mi mano izquierda, con la palma extendida, yo tendría que ponerla pegada hacia ¿dónde? Hacia la pantalla, y ya estoy orientando la fuerza que está entrando a la pantalla y el vector de campo que va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Por lo tanto, me queda que el vector de velocidad va hacia abajo. ¿Listo? Este es el vector velocidad. Y dice que forma un ángulo. Habría que calcularlo y el ángulo que forma dice que es de 60 grados, ¿cierto? Es decir, el ángulo que se está formando es entre estos dos. Entonces, el vector debe de quedar más o menos, obviamente se toma a partir del quién,
de medir a partir de este punto, de aquí empezamos a medir, entonces el vector debe quedar más o menos por aquí así. Y ese vector velocidad. En realidad, el único vector que está entrando es el de fuerza. El de campo magnético va hacia la derecha y el vector velocidad, este va relativamente hacia abajo, pero la orientación que le pusieron aquí fue sureste. Así es como queda. ¿Sí respondí la duda que me preguntó? Profe, entonces ya como que ya me estoy perdiendo. ¿Cuál es la diferencia de usar, o bueno, cómo saber cuándo usar la mano derecha y la mano izquierda? Ok, lo escribo. Es más, hasta me voy a regresar, espérame. Mano derecha. Profesor, así como la mano quedaría siendo como una L, ¿no? Ajá, o sea, queda la mano pegada a tu pantalla, el pulgar hacia abajo y tus puntas de los dedos hacia la derecha. ¿Vale? Obviamente va un poco corrido hacia el este porque no es 270, es 60 con respecto al este. Ok, para mano derecha, como pongo, y carga positiva. Aquí. Ok, a ver si queda claro. Cuando sea una carga positiva, y aquí tenemos la carga positiva, déjame la remarco. Espérame un tanto. Está. Esa es la carga positiva, vamos a ocupar la mano derecha. Cuando la carga sea aquí en negativa, le pongo con el azul, vamos a ocupar ¿quién? La mano izquierda. ¿Sale? La analogía es la regla de la palma de la mano derecha. Todo lo que explicamos en la clase pasada es en función de la mano derecha y considerando por default que la carga es positiva. Cuando se nos presenta una carga negativa, hacemos las mismas consideraciones de la palma, pero vamos a cambiar físicamente la palma. En lugar de ocupar la derecha, vamos a ocupar la izquierda. ¿Sale? ¿Hasta ahí sí te he contestado o te puedo explicar de otra manera? Tú dime. No, sí, ya, ahora sí, ya, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. De la representación del problema 9, ¿tienen alguna duda? ¿Sí se entendió? En realidad, lo que le están diciendo del norte, el norte nada más es algo capcioso. Bueno, más que capcioso, lo que les indica que el ángulo tienen que medirlo con respecto al este, nada más. Es decir, lo van a medir, ¿dónde está? Aquí está. Lo van a medir de aquí para acá, es lo único que les está diciendo. Sí, dime. Ahí la fuerza tendría signo negativo. La fuerza es entrante. Sí, para mi representación, a ver, sí, tendría que ser negativa.
Porque el campo magnético, su magnitud, bueno, el resultado que expresa es positivo. Es positivo. Y al tener una carga negativa, un electrón, matemáticamente al hacer la operación así quedaría negativo entre negativo y positivo, ¿no? Sí, no. Sí, tienes razón si lo ves de manera vectorial, porque te está dando el sentido. Y únicamente el signo negativo te diría el sentido hacia dónde se está desplazando, que en este caso es hacia dentro de la pantalla. No, porque al final el valor de quién, de la fuerza, la vas a representar de manera escalar. ¿Estás de acuerdo? Solo por eso. Entonces el resultado del campo magnético, ¿cómo quedaría? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es positivo. ¿Por qué? Porque tú en tus valores no vas a considerar el signo. Es decir, tú al momento que pones tu modelo matemático, si te está pidiendo, digamos, el campo, tú sabes que para el campo va a ser quién, la fuerza, y pones aquí quién, el valor de quién, de la carga, la velocidad y el seno, ¿cierto? Aquí no estás poniendo quién, no estás poniendo, no estás colocando el valor de quién, del vector, es decir, lo que estás considerando aquí de una manera escalar, al igual que este lo estás considerando escalar y este también lo consideras escalar, únicamente estás considerando la parte del ángulo para que este te dé escalar. ¿En función de quién? Y es por eso que se usa la regla de la mano derecha. Para evitar esas complicaciones, únicamente la orientamos en función de quién, de la disposición de los tres vectores. Y lo que te va a indicar los signos cuando tú hagas la representación gráfica, es decir, hacia dónde se está moviendo. ¿Qué es eso? Es por eso que alguien me preguntó, no recuerdo quién fue, que si cuando era entrante era negativo o si cuando era saliente es positivo. Le podría contestar sí o no, todo va a depender en cómo pongas tu plano y cómo orientes tus tres ejes, porque los puedes rotar entre ellos. Eso es relativo. Pero para caso práctico de esto, únicamente nos está interesando por ubicación, es decir, por dirección, saber cómo se está desplazando, que estamos utilizando la mano derecha. Y los valores en realidad los estamos dando de manera ¿quién? Escalar. Y cuando escalar nos sale que es negativo, indica que nada más es una reducción. ¿Vale? Profesor, pero entonces ese resultado lo expresamos con el signo negativo o positivo. Positivo. ¿Vale? Gracias. Nada. Entonces, Pero bueno. Sí, dígame. En la sustitución de los valores, ¿la carga la toma como negativa? ¿O también es positiva? Un electrón, a ver. Es que por eso... Ya entendí. El problema es que ustedes me están diciendo no por la dirección, sino por el valor de la carga. Sí, por eso yo le decía que si la fuerza era negativa, porque como era entrante, así ambas darían negativos y el resultado del campo magnético daría positivo. Por eso yo le preguntaba eso. Tendría que ser el valor del electrón negativo. Un electrón se mueve, déjame leerlo. Un electrón se mueve a una velocidad tal, ok, formando un ángulo, ok, dirigido al el electrón, después una fuerza, ok, dirigido. Se mueve a una velocidad, ok, tengo velocidad, se mueve a un ángulo tal. Ok. Al momento que tiene que sustituir el valor del electrón, tendría que ser negativo, porque la carga es menos 6, bueno, menos 1.6. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Pero la fuerza no la deberían de considerar vectorial en este punto. Y el resultado les tendría que dar negativo. Pero el resultado negativo les diría que únicamente redujo. Esa es la razón.
Sí, porque no puede haber campo magnético negativo, ¿verdad? Así es, correcto. Profe, Ok. Sí. entonces, pues si en un examen tomáramos como la carga negativa y al final el resultado lo expresaríamos con el negativo, No, estaría mal, ¿no? Sí, así es. Ah, O sea, no estaría mal porque, o sea, matemáticamente o numéricamente es lo que te da, pero no sí, lo tendrías que poner negativo, a ver si me explico. No sé sí, si pues al recuerdan final, problemas de fuerza eléctrica. Recuerden que algunos problemas me indicaba el signo si era fuerza de atracción o fuerza de repulsión, ¿cierto? Cuando Sí. hacíamos los problemas matemáticamente sí aparecía el signo, pero cuando reportábamos el dato, es decir, cuando reportábamos el resultado, quitábamos o omitíamos el signo. Aquí es lo mismo. ¿Sí? Entonces le podemos poner el negativo con con la B como vector y sin el negativo con la B como escalar. Sí, puede ser una opción, sin problema. Ah, ok. profe, ¿podría hacer la representación del 10, Sí, déjame copiar. por favor? Sí. Lo que dice un protón se mueve verticalmente hacia arriba, entonces verticalmente hacia arriba va a tener la velocidad. Pasa a través de un campo magnético dirigido hacia la derecha, es decir, el campo magnético va hacia la derecha. ¿Cuál es la magnitud y sentido de la fuerza magnética? Un protón es positivo, por lo tanto aquí mi carga es positiva. Voy a borrar esto. Y ocupo la regla de la palma de la mano derecha. Entonces, mi pulgar tiene que apuntar hacia arriba, es decir, hacia el techo, y automáticamente se alinea con el vector de campo magnético, que son mis dedos apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, la palma va hacia la pantalla pegada, por lo tanto sería aquí entrante. Ahí que no nos da el ángulo, pero nos dice que se mueve verticalmente hacia arriba, pues deducimos que es seno de 90, ¿no? Que pues nos daría 1. Correcto, así es. Y esa sería la fuerza. Oye, Diego, ¿cuánto te dio? Apenas lo estoy haciendo. Voy. Profe, ¿usted de casualidad ya tiene el resultado? Sí, porque lo tengo, déjame checarlo. Bueno, medio que es, no estoy seguro, porque como que todavía no me queda bien lo de los signos, pero o es menos 2.59 por 10 a la menos 13 o 2.59 por 10 a la menos 13. Es 2.56 positivo. Ok. Y sí, estás correcto. Para que no te compliques con lo de los signos, considera estos problemas como si fueran escalares y únicamente considera el signo de la carga. ¿Sale? Y si el resultado cuando te da negativo, únicamente te va a representar con una ganancia o una pérdida.
y lo reportas en signo. ¿Y ya? Ok, gracias. De nada. Profesor, entonces, Sí. de manera vectorial, el campo del problema 29.9 Ajá. es negativo porque representa una pérdida. Así es, una reducción del campo. Es decir, Ajá. inicialmente fluían o circulaban un mayor número de líneas de fuerza o líneas de flujo magnético. Al momento que ya haces tus cálculos, te das cuenta que esa cantidad de líneas o de flujo magnético se redujo. ¿Por qué? Por la posición. Ok, entonces, de manera vectorial, en cuanto al campo magnético, no hablemos de una dirección, sino más bien de la reducción de las líneas. Así es. Ok, gracias. Ahora, Ahí sería saliente. ¿quién? ¿Quién sería saliente? ¿Cuál de los tres? Aquí el único que podemos decir que es entrante o saliente tendría que ser el vector de fuerza, que es este. Y recuerda que la X implica que es la cola de la flecha, por lo tanto la flecha está entrando a la pantalla o al plano. Es entrante. ¿Sí? Así es. Ok. Es que me avisé con la mano izquierda, pero ya. Sí, ojo, recuerden, izquierda, carga negativa, derecha es positiva. Recuerden, derecha es piedra, izquierda es bolillo. Profe, en el 11, bueno, prácticamente es lo mismo, nada más que dice que cambia de protón a electrón. Así es. Entonces, bueno, en este caso, en teoría, sí se debería de poner el resultado como menos 2.56 por 10 a la menos 13, pero como usted dice que en el reporte del resultado, pues en este caso lo pusieron como 2.56, ¿no? Pero, o Así sea, es. a grandes rasgos sí se tendría que poner como menos 2. No, bueno, sí, porque aquí te habla de la dirección. La diferencia aquí tú tienes que reportarlo como entrante o como saliente. ¿Qué es lo que sucede? Si tú ubicas tu mano, es correcto, ¿no? El campo va hacia la derecha y el vector de velocidad va hacia arriba, con la mano derecha. Y la palma de la mano derecha está tocando tu pantalla, ¿cierto? Al momento que cambias la carga, en lugar de ser una carga positiva o un protón, y lo pones como una negativa, es decir, un electrón, tienes que cambiar tu mano físicamente de la derecha a la izquierda. Entonces, primero lo que tienes que hacer es ubicar los dos vectores de referencia, es decir, el vector de campo y el vector de velocidad. De tal manera que tu mano extendida te quedaría tu punta de tus dedos apuntando hacia la derecha, tu pulgar hacia el techo, y ahora la palma de tu mano izquierda está apuntando hacia tu cara. ¿Cuál es la única diferencia? Que el vector de fuerza ahora es saliente. Tienes razón, como tú dijiste, tendríamos que ponerlo en ese caso, bueno, a ver, ni siquiera, porque tendría que ser positivo centrante y saliente bueno, a ver, olvídate lo que dije. Tiene que ser con punto porque es saliente de la pantalla. Hasta ahí quédate nada más, por favor. Ok, gracias. ¿Sí me voy a entender o no? Sí, gracias. Profesor, en el 11, entonces nada más nos daría el mismo valor, solo que ahora sería saliente, ¿no? Es correcto. El mismo diagrama, mismo valor, mismos cálculos, la única diferencia es que se está invirtiendo el sentido. ¿Vale? Porque inclusive la dirección es la misma. Si lo quieres ver sobre un eje, que lo voy a nombrar como eje Z, lo que está cambiando es el sentido. Para el 10 entraba y para el 11 está saliendo.
¿Cuántos ya acabaron? Pero ya acabaron como 3, ¿no? Por lo que deduzco o me doy cuenta por lo que me dicen. Sí, ya terminé. Ok. ¿Alguien tiene duda en alguno de sus problemas? Que si no hay dudas, entonces por hoy sería todo. Por favor, de tarea, les voy a encargar que repasen sus fórmulas y modelos matemáticos de movimiento circular, por favor. ¿Sale? Antes de que salgan, déjenme descargar la lista. Listo, muchas gracias, ya pueden salir. Tengan buen fin de semana.